Doc, entonces, ese manguito de los rotadores, ¿dónde estaría aquí si lo hacemos sobre mí? Aquí está, los tendones vienen aquí, aquí, uno que viene por delante de la escápula, sí, aquí. Ahí están, sí. Y todos terminan pegados aquí en la cabeza del húmero. Ajá, Sí, entonces cuando tendones. hablamos de manguito... Los músculos terminan en tendones. Perfecto. Cuando hablamos de manguito rotador, deberíamos hablar manguito de los rotadores. Ah, sí, de músculos rotadores, son 4, sí. Y, son 4. ¿Y eso por qué duele tanto a veces que tanta gente se queja de ese tema? ¿Por qué? Porque esos tendones están sometidos, sobre todo el supraespinoso, a fricción. Y es una zona Abuso, más bien... y abuso. Sí, fricción crónica, ¿no? Porque fíjate que aquí está el acromion y cuando se eleva el húmero, sí, para hacer los movimientos de abducción, de flexión, de rotaciones, hay roce, ¿no? Y cuando hay enfermedades, ese roce se aumenta. Entonces ahí viene el dolor. Inclusive es un dolor que se intensifica por la noche, ¿sí? Los pacientes se quedan mucho de dolor nocturno y un dolor aquí en la mitad del brazo, ¿sí? Porque lógicamente pues estos tendones, aquí la inflamación baja y se siente ese dolor en la mitad del brazo. Entonces todo esto, volvamos a empezar, doctor Nicolás Felipe Sanín, ortopedista, invitado ya Sana que Sana, qué rico tenerlo nuevamente. Todo esto es lo que se conoce como manguito de los rotadores. Sí, claro, son 4 músculos que terminan en tendones. A la cámara de don Israel. Estamos viendo la espalda, aquí está la espina de la escápula, este es el supraespinoso, el infraespinoso, aquí viene el redondo menor y por acá, debajo de la escápula, viene el subescapular, que viene a pegarse aquí al troquín, que es un rotador interno del hombro. Entonces es como un conjunto de tendones y músculos. Eso es un conjunto de músculos que terminan en tendones y es un manguito. ¿Por qué? Porque cubre toda la cabeza humeral y es el que genera todo el movimiento a nivel del hombro, que es lo que llamamos la articulación glenohumeral, el movimiento de abducción, de elevación, de rotación interna, de rotación externa, todos los movimientos. Y se produce un desgaste normal. A todos nos va a llegar a molestar el manguito de los rotadores simplemente por estar haciendo este tipo de movimientos. Sí, ya con la edad, con el transcurso de los años, un gran porcentaje de pacientes presentan en algún momento de su vida, después de los 60 años, dolor a nivel del hombro y que está en relación con lesión del manguito rotador. Pero eso digamos que es un desgaste normal, pero también hay asuntos agudos que hacen que de un momento a otro esto falle. Por eso nosotros tenemos que diferenciar muy bien en la consulta el trauma que genera una lesión aguda, que es de desgarro del tendón, a la lesión crónica que se viene generando con el roce crónico. En el punto crítico, que es una región que es de mala vascularización, que es la zona crítica aquí de inserción del supraespinoso. 2 preguntas, pero respuesta la daremos durante el programa. ¿Se puede prevenir los dolores del manguito rotador? Claro. Sobre todo en las personas que hacen mucho ejercicio, pongamos tenis, ejercicios de lanzamiento, alzan pesas, claro que sí, haciendo muy buen estiramiento. Espera y verá, es que es para engancharlo, doctor. Durante el programa les contaremos cómo prevenir el dolor del manguito rotador. ¿Se puede curar el dolor del manguito rotador? Claro, se puede quitar ese dolor. Y durante el programa también les daremos la respuesta. Adelante, Doc, váyase con sus tendones y sus musculitos. Vamos a saludar a don Deiro Ramírez. Le iba a hacer así, pero no le puedo hacer muy duro, ¿cierto? Ah, tranquilo. ¿En cuál fue que lo operaron? En el derecho. En el derecho. Don Deiro, muy gentilmente, como paciente del doctor Nicolás Felipe Sanín, vino acá a compartir con ustedes su testimonio. Bienvenido, don Deiro, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, muy bien. ¿Y qué fue lo que le pasó en ese hombro? Pues, ¿cuál es la historia? Salí a hacer una caminada. Lo de él fue agudo. Agudo, sí. Salí a hacer una caminada cuando iba por los lados del Parque de la Estrella. La vía estaba mojada. Me paré en una señalización de esa pintura blanca, eso mojado, pues, prácticamente se volvió un jabón. Exacto, y ¡pum! Y tuve una caída de mi propia altura, sobre el lado derecho. Justamente en el hombro que yo le iba a palmotear. El dolor impresionante, me imagino, ahí mismo. ¿O no tanto? Ya cuando me levanté, sí. Ajá. ¿Y entonces consultaste de una vez al ortopedista o cómo fue? No, me fui para de médico general, me hizo unas infiltraciones, me dijo que si persistía el dolor, volví, porque definitivamente pues el dolor era fuerte, bastante. Entonces ya volvió y me infiltró nuevamente
y me dijo que si persistía el dolor, que me mandaba una ecografía. Me hicieron la ecografía y ahí salió ruptura del tendón supraespinoso. Ave María, y eso es un dolor muy espinoso, doctor. Doctor Nicolás, Sí, ¿cierto? Eso me sobre han todo dicho. cuando es un trauma agudo, es supremamente doloroso, muy limitante, inclusive se exacerba por la noche. El paciente al acostarse sobre ese lado de noche lo despierta el dolor. Doctor. Y hay una limitación total de todos los movimientos. El brazo quedó que no podía elevar el brazo, solamente había movimiento escápulo-torácico, que es el movimiento que es entre la escápula y el tórax. Entonces ese lo identifica uno, no hay movimiento glenohumeral, es decir, entre la cabeza del húmero y la escápula, sino solamente O el sea, movimiento díganos, que genera. en Que el paciente español, va doctor, a ¿cómo se tratar de puede elevar mover el y brazo cómo? y no puede, solamente lo eleva así 30 graditos y haciendo un esfuerzo tremendo. Y lo que refiere Don Deiro es un asunto de alguna manera muy típico, una caída en un lado del cuerpo y el banguito ahí mismo se ve Es afectado. muy común esa caída, hombre, muy común. Lo que él acaba de decir en esas señales que hay en la calle, que les echan una pintura que no es antideslizante, con el agua, eso es puro jabón. Hágase de cuenta que si tuviera usted una pista de hielo, Virgen cae ahí Santa. derecho. Doctor, pase al estrado, clase magistral en Sana que Sana con el doctor Nicolás Sanín sobre el manguito de los rotadores. Como todos Claro. mis médicos me han mandado, juiciosito me mandó estas imágenes Claro, para... claro. Estas imágenes son muy descriptivas y este es el tipo de ruptura que se genera, una de las más comunes, en U, en el supraespinoso. Puede ser una ruptura en B, también la hay en L y hay también rupturas masivas. Sí, pero estas son generalmente las más clásicas. Listo, vamos con las siguientes imágenes, porfa. Esta es una ruptura en B. Ajá. Que puede ser por una Sí, caída aquí vemos también. la cabeza del húmero, aquí vemos la glenoides y aquí está el famoso tendón del supraespinoso, que es el que generalmente se rompe, pero cualquiera de todos estos otros tendones se ven comprometidos. Perfecto. Y cuando la ruptura es masiva, es tenaz, ¿no? Ahí que Aquí estamos estamos viendo. mostrando cómo es el procedimiento. Se aviva, ¿sí? Con Para este remediar el Se asunto. aviva el lugar donde viene el supraespinoso. ¿Qué es avivar, Sí, doctor? avivar es despejar los tejidos blandos para exponer hueso sangrante, sí, subcondral, de forma de que cuando ya traigamos el tendón, que lo traemos con unos anclajes, aquí vamos, en este caso, se empezó la sutura por acá, ¿no es cierto? Porque tenía una sutura en L, ¿no es cierto? Por acá se Sí. empezó. Pero aquí estamos avivando porque ahí va a ir el anclaje y vamos a traer el tendón. Eso es una sutura que va a quedar ahí. Es una hipersutura, sí, que es un material muy fino que no es absorbible, sí, para que se mantenga y deje cicatrizar bien el tendón. Ajá. Perfecto, vamos con la otra imagen para seguir hablando de manguitos. Entonces, en el lugar que avivamos, utilizamos este tipo de anclajes, que son unos tornillos que ya se han desarrollado mucho y hay muchas categorías de tornillos. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho en esto y entonces este tornillo se introduce en el hueso, queda muy bien agarrado y lleva la sutura en la punta. Entonces ya con esta sutura nosotros vamos enganchando el tendón y traemos el tendón hacia la cabeza del anclaje. Y entonces volvemos a restituir la anatomía. Perfecto. Este es uno de los ejemplos más clásicos. Ya vemos aquí está el anclaje abajo, ¿sí? Y entonces ya los nudos se anudan sobre el tejido. Las ¿Hay más? suturas se anudan sobre el tejido. Perfecto. Y son suturas que van a permanecer allí. Sí, tienen que permanecer ahí porque si se reabsorben, lógicamente vuelve la ruptura. ¿Tenemos más imágenes, Anita? ¿O con esa? Ah, creo que esta Ahí es... es una visión artroscópica de cómo queda la Pero sutura. esta sí es real. Sí, esa sí De- es real. de una Del imagen paciente, real. sí, cómo no. ¿Qué probabilidades de éxito, Doc, puede volver a sentarse, tiene esta cirugía? Pues la cirugía en los casos agudos es supremamente buena la cirugía, porque hubo un trauma y lógicamente se desinsertó el tendón y hay un problema agudo que se está solucionando. En los casos crónicos también funciona muy bien, pero nosotros antes de la cirugía pedimos una resonancia magnética para evaluar muy bien la calidad de los tendones. ¿Por qué? Porque los tendones van presentando degeneración. Entonces, depende de la calidad de los tejidos, va a ser el pronóstico y todo eso lo conversamos con Como el quien paciente. dice, no todo el mundo es candidato para la cirugía. Sí, y pueden haber rupturas. Cuando el asunto es agudo, sí, el paciente es muy buen candidato,
porque uno ve la lesión, ve la desinserción y ya sabe pues que hay que corregir eso porque es un trauma, ¿sí? Cuando ya la lesión es crónica y establecida en el tiempo, nosotros tenemos que evaluar pues la edad, el tiempo de los síntomas. Con la resonancia magnética nos aproximamos mucho a la calidad de los tejidos, si es una ruptura de 1, 2 o es una ruptura masiva. Hay que analizar un mundo de situaciones Perfecto. y hablar muy claro con el paciente. Cuando el paciente ya pasa de los 60 años, si es una ruptura crónica, ¿sí? Nosotros inicialmente lo que hacemos es instaurar un manejo ortopédico, ¿sí? Con fisioterapia, con infiltracioncitas, ¿sí? No nos excedemos en más de 3 infiltraciones y ojalá espaciadas, ¿sí? Y hacemos la fisioterapia y todos los cuidados. Si después de un tratamiento conservador no hay mejoría, tenemos que recurrir a la cirugía. Vea, doña Marina, supongo que Arango me recuerda que he sido grosera y no he abierto nuestra línea WhatsApp para ustedes. 305-316-6560 para que ustedes nos escriban. Nuestro tema de hoy es el famoso y a veces doloroso manguito rotador. Estamos con el doctor Nicolás Felipe Sanín Campillo, ortopedista, y con uno de sus pacientes, don Deiro Ramírez, contándonos ahorita ese final feliz que gracias a Dios tuvo por una cirugía. Tenemos un mensaje. Buenos días, tengo supraespinoso, el mismo que se le reventó a don Deiro, ¿cierto? Ajá. Sí. Completamente reventado. ¿Qué solución hay? Doña Marina, un abrazo. Pues tenemos que establecer primero si fue por trauma agudo o es una lesión crónica que se ha venido dando durante el tiempo, ¿sí? Porque hay que hacer esa diferencia. Segundo, saber la edad, ¿sí? Porque si ya es un paciente mayor de 60 años y es una lesión crónica, lo primero que se debe intentar es un manejo ortopédico. Y es que inclusive el manejo ortopédico a veces es más difícil que el manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque cuando uno se compromete en hacer un manejo ortopédico, tiene que hacer mucho seguimiento y monitorización del paciente. ¿Y a qué se refiere con manejo ortopédico? ¿Infiltraciones y eso? Infiltración y terapia, ¿sí? Y cambiar ciertos asuntos posturales, ¿no es cierto? Vamos, una persona que se mantiene haciendo trabajo por encima del nivel de los hombros, está en alto riesgo pues para lesiones Candidata del para manguito sufrir. rotador. Venga, pero acábame de contar su historia, pues, don Deiro. Entonces, ya llegó donde ortopedista, ¿verdad? Fui a la EPS, ya me remitió pues el médico, me dijo que pidiera cita con el ortopedista. Me fui para la nueva EPS, que era la que yo tenía. Esperé un mes para mes larguito de pronto. Y aguantando ese dolor. Sí, para la cita, la cual nunca me la dieron. Lleguemos al momento en que llegó donde el doctor Nicolás Felipe. Bueno, entonces ya yo tenía el contacto de profesional, el número de él, lo llamé, pedí la cita, me hizo la evaluación, me mandó radiografía, después resonancia, ya él pues confirmó la ruptura del supraespinoso, me dijo que había que hacer cirugía. ¿Y cómo le fue en la cirugía? A ver, cuéntenos cuánto dura una cirugía y cómo le fue en la recuperación. Pues la cirugía duró como 1 hora y 1/4. Rapidito el doctor Nicolás. Sí. Lo necesario, lo necesario. Una eminencia. ¿Y cómo le fue? Cuéntenos cómo le fue. Muy bien, porque realmente a partir del momento que yo salgo de cirugía, hasta el día de hoy, no ha habido dolor para nada. Y ¿Eso fue hace cuánto? 2 meses. Es La ciru- reciente, ¿no? Está muy La cirugía. reciente. Está tibiecita Sí. la cirugía. A los 8 días de la cirugía, el doctor me retiró los puntos y ya me remitió donde el fisioterapeuta. ¿Qué asuntos de su vida cotidiana se estaban viendo afectados por la lesión del manguito rotador antes de la cirugía, de encontrar la solución, don Deiro? Pues de pronto No lo podía mover casi. la limitación de uno quedarse en la casa, Ajá, ¿qué más porque quiere? tiene uno el riesgo de, uno no sabe de pronto que lo lastimen o nuevamente una caída o algo así, entonces quedarse uno ahí en la casa. Pues afortunadamente yo pues ya soy pensionado, que de haber sido laborando, pues la cosa habría sido más crítica. Claro que sí. ¿Cómo le fue en la fisioterapia, don Deiro? Muy bien,
Ya terminé 20 sesiones que me mandó el doctor inicialmente. Arrancó a partir de mañana con otras 20 sesiones. ¿Y qué? A ver, cuéntanos la verdad, que entre dolorositas, canzoncitas o valen la pena. No, muy bien. Con la doctora Claudia Vélez, muy bien. Me ha ido pues excelente. En términos generales, pues, o sea, yo quisiera hacer, sea esta la oportunidad para hacer un reconocimiento, sí, hacer un reconocimiento al doctor Nicolás Sanín por su sabiduría y calidad humana. Tan bello, él es muy especial. Gracias, hombre, muchas gracias. Y a la doctora Claudia también, excelente profesional. De maravilla caer en las manos indicadas. Deiro, ¿algunas recomendaciones le han dado, tanto el doctor como la fisioterapeuta a la que usted se refiere, de movimientos, de cuidarse en ciertos movimientos en su vida diaria? ¿Hay algunas recomendaciones como para cuidarse después de esa cirugía? Pues a ver, el doctor inicialmente la incapacidad fue de 30 días. Él me dice que la recuperación es un año. Entonces, tiene que ir uno paso a paso. Pues no hacer movimientos pues así todavía muy, de pronto muy acelerados o en fin. Ajá. Pero por ahora recuperaste tu manguito rotador. Sí, y tengo movilidad ya en el brazo, muy bien. Qué rico. Que está muy limitado. Nos alegramos mucho. Entonces, a las personas que de pronto les da tanto miedo de esa cirugía, de las cirugías en general da miedo, pero cuando a la gente mayor le hablan de cirugía de manguito rotador o de cadera o de rodilla, les da mucho susto. ¿Usted qué les diría con base en su experiencia? Pues yo les diría que después de que uno esté primeramente en las manos de Dios y en las manos de un buen galeno, hay que confiar en ellos. No escuchaba hace rato esa palabra, es bonito, buen galeno. Don Deiro, me gusta su testimonio. Ya tenemos otra pregunta. Buenos días, tengo 46 años, tengo dolor en el brazo derecho desde hace casi un año, pero no todo dolor en el brazo derecho tiene que ver con manguito, como ¿o qué? hablamos al principio, sí se relaciona. Muchos pacientes no le relatan a uno el hombro, sino que le dicen aquí en la mitad del brazo, ¿sí? Aquí, como en la vena deltoidea, donde se inserta el deltoides, ahí se acumula la inflamación y ahí hay dolor. Inclusive un dolor nocturno que la persona la levanta, se despierta del dolor. Vea esta pregunta, Doc. Muy buenos días también para ti. Mi esposo tiene inflamación del tendón del manguito rotador. Le duele mucho. Él es conductor de servicio público hace 36 años y tiene 58 años. ¿Cuál puede ser el tratamiento? Esa es una de las ocupaciones que de pronto lo hace como un caldo de cultivo para el manguito. Porque imagínense pues, todo lo que hace un conductor de bus. Si uno los observa, ¿no? Manejan, reciben la plata, cogen aquí, cogen allá, les toca limpiar aquí, y sobre todo todas esas actividades de rotación y de movimiento por encima del hombro, eso produce un roce crónico entre el acromion y la cabeza humeral. Entonces todos esos tendones van sufriendo un roce crónico y una inflamación crónica. Lo primero es hacer un diagnóstico preciso. El diagnóstico preciso se hace con una buena historia clínica y con unos buenos exámenes, ¿sí? El mejor examen que tenemos hoy en día es una resonancia magnética. Una resonancia magnética nos da una información tremenda, ¿sí? Y con un buen examen hacemos un diagnóstico perfecto de lo que está sucediendo. Y para este tipo de ocupaciones que son más susceptibles a este tipo de diagnósticos, yo me imagino que también bienestar laboral en su empresa le debe indicar qué movimientos evitar o cómo hacerlos para prevenir y tratar este tema. Ahora en la sección de fisioterapia vamos a hablar mucho que las personas deben estirar diariamente sus hombros, ¿no es cierto? En momentos de estiramiento antes de trabajar, ¿sí? Y hacer unos movimientos especiales del hombro para mantener muy bien la articulación del hombro. Vea esta otra pregunta, Doc. Buenos días, gracias por escribir a Sana que Sana. ¿El manguito rotador solo está en el hombro? Mi pregunta es porque me atropelló una moto y no puedo doblar casi mi rodilla. Luz Helena, un abrazo para ti. El manguito rotador es del hombro, ¿sí? Ajá. Pero vamos en la cadera, también están los tendones de los glúteos medio, menor, mayor, que conforman también una especie de manguito en la cadera, ¿no es cierto? O sea que tiene otro nombre, pero básicamente funciona pero igual. en la rodilla sí no hay manguito. Y que se vaya a revisar si tiene doña Luz Helena mucho dolor. Claro, es que detrás del dolor tiene que haber un diagnóstico preciso, porque si está doliendo por algo es.
Se está inundando el WhatsApp, doctor. Ese es un termómetro para entender que es un tema bastante común. Ajá. Buenos días también para ti. A mi madre la operaron del manguito rotador hace casi 2 meses, pero su dolor persiste intensamente a ratos. ¿Cuánto tiempo puede durarle el dolor? ¿Qué medicamento puede tomar aparte del tramadol, ya que es un producto que le sienta mal? Pregunta para recordar que este es un programa, no es un consultorio. Son preguntas como con respuestas muy específicas, pero el doctor te puede dar una guía. Precisamente a los pacientes de edad, el tramadol es una droga supremamente fuerte. Yo digo que es una droga que hay que manejarla con mucho cuidado. Con pinzas, es sí. un analgésico potente. Si se va a manejar, tiene que ser con mucho cuidado en los pacientes de edad. Bueno, y hay que ver cómo se le ayuda con terapia. La terapia es muy importante, el fisioterapeuta juega un papel muy importante en la rehabilitación de las cirugías de hombro. Casi que tenemos que ir de la mano. Perfecto. Porque es que fíjese, verá, cuando es una lesión crónica, ¿qué hacemos nosotros? Primero sometemos al paciente a un periodo de fisioterapia, le hacemos un tratamiento conservador, infiltraciones. Si no mejora, entonces ya nosotros recurrimos a la cirugía, pero siempre vamos con fisioterapia de la mano. Primero acuden a eso. Don Deiro, gracias por venir y compartirnos su testimonio, que siga juicioso con sus fisioterapias y que siga tan recuperado como evidentemente está. Con mucho gusto, Olga, y a ustedes muy amables por su deferencia. Claro que sí. ¿Usted dijo fisioterapia? Sí, claro. Pues se le tiene. Hoy en Sana que Sana tenemos nuestra sección Sana que Sana, el movimiento. ¿Se me queda? Y se le tiene fisioterapia con Giancarlo Echavarría, nuestro fisioterapeuta. Yo no digo de cabecera porque me regañan los otros, pero el que viene más sola, Giancarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo y estás? doña Ana, nuestra modelo no modelo, que también nos ha acompañado, aclaro que no tiene problemas en el manguito rotador, sino que muy gentilmente vino a estar con nosotros para hablarnos de este tema. Pero antes de molestarla a ella, Giancarlo, entonces decía el doctor Nicolás que la fisioterapia, digamos, es a lo primero que se acude antes de ir a una cirugía con manguito rotador. Sí, pues lo más importante, mira, las personas consultan mucho, es una patología demasiado Súper común. Lo más importante es diagnosticarla muy bien, es mirar, como decía el doctor, es hacer una anamnesis completa, es mirar si el Anamnesis, dice que es Bueno, que anamnesis es como una historia, es una historia completa del paciente y mirar desde cuándo es el dolor, dónde es el dolor, qué tipo de dolor es y hacer un muy buen examen clínico y físico para yo poder mirar realmente, como dijo el doctor, el manguito rotador está compuesto por 4 músculos, entonces el que más se lesiona es el supraespinoso, pero realmente tengo que hacer un buen diagnóstico y mirar si es únicamente ese o tenemos otros músculos que también se están afectando. Una parte que no hablé con el doctor. Sí. Y ahorita también la voy a ahondar con él, y es la prevención. Como fisioterapeuta, ¿tú qué recomendaciones das? Para todo el mundo, pero también hay ocupaciones, deportistas, o sea, hay factores de riesgo y personas con más factores de riesgo que otras para el manguito rotador. Como fisioterapeuta, ¿tú qué nos recomiendas para la vida cotidiana? Para la vida cotidiana, lo que siempre hemos dicho, número 1, hacer ejercicio, hacer actividad física que comprometa miembros superiores, miembros inferiores y un buen entrenamiento corporal completo. Número 2, hacer muchos estiramientos, bien sea las personas durante el día o pausas activas ¿Cómo? durante el ¿Este trabajo. sirve? Entonces, Ay, por de rico. ejemplo, sí, ese estira toda Doña la Ana, cápsula posterior. péguele. Entonces, este es un muy buen estiramiento que yo debo de hacer constantemente. Cada 2 horas de trabajo, si soy una persona que trabaja mucho para el otro lado. con actividades de movilidades de las manos o sentado, cada 2 horitas, máximo 3 horitas, yo me tengo que levantar, estirar Este también. atrás, Este es bueno. estirar atrás, súper bien. Prueben y verán que es rico. Exactamente. No hay que hacerle muy duro porque estamos enfriaditos. No estamos... Mire el ejercicio que me está haciendo aquí doña Ana, tan sabroso. Es un estiramiento me va a que es humillar. doble. Hago rotación interna con un brazo Venga, y y verá, rotación externa con el mostrémoslo. otro. ¿Así? Exactamente. Entonces, lo que hago es girar. Estoy trabajando este hombro y este a la vez. Ajá. Entonces, aquí estiramientos hacia atrás. Ajá. Estiramientos en la parte posterior. Así. Exactamente. Así está estiramientos acá, que mira que... ¿Y eso Este es un estiramiento que si yo tengo una lesión del supraespinoso me va a molestar.
es una de las principales sintomatologías. Ahí es cuando uno no se puede automedicar ni siquiera en este tema de la fisioterapia. Y hacer mucho ejercicio de fortalecimiento. Y en aquellas personas que son deportistas y que hacen mucho ejercicio, ojo, no excederse, que es lo que sucede mucho en las personas que son deportistas, se automedican los ejercicios, por así decirlo, y eso conlleva a que sobrecarguen la articulación. Acuérdese que todo siempre es un proceso progresivo, Total. lento, poco peso, voy aumentando. Si veo que genero algún tipo de lesión, debo de acudir donde el médico para que me diga qué debo de hacer. Perfecto. Doña Ana, vaya calentando porque vamos a nuestro primer corte para comerciales. Seguiremos con Giancarlo Echavarría Ríos, nuestro fisioterapeuta, doña Ana Hincapié, que ahorita aquí trajo ya todos los elementos para contarnos. En televisión es muy rápido, pero lo básico de una fisioterapia para una persona que tiene problemas con su manguito rotador. 305-316-6560 es nuestra línea WhatsApp. Si tienen más preguntas sobre el manguito rotador, el doctor Nicolás Felipe Sanín con mucho gusto se las contesta. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana, la afección en el manguito rotador. Esta se da como resultado de una lesión en el hombro, un desgaste del tejido del tendón o una degeneración progresiva o por un trauma. El movimiento repetitivo de los brazos por encima de la cabeza o cargar objetos pesados pueden dañar el tendón. Y aunque doña Ana Hincapié tiene sus manguitos de los rotadores perfectos, hoy vino para mostrarnos con Giancarlo Echavarría, nuestro fisioterapeuta, algunos ejercicios, actividad de fisioterapia para mejorarlo. Toda suya. Bueno, hay algo muy importante que podemos hacer las personas en casa y es empezar como a diagnosticar un poquito realmente si el dolor es del manguito rotador o si es otro dolor. Uno es elevando el brazo con el pulgar hacia arriba, ¿sí? A ver, Hágale ahí autodiagnostiquémonos fuerza. Aquí. todos. Entonces, haga fuerza. ¿Me duele? Si me duele, probablemente sea una lesión del manguito rotador, ¿cierto? ¿Y lo subimos? Preferiblemente del supraespinoso. ¿Listo? Si yo hago esto. Bájame la manito. No déjamela dolió, ahí. ¿no dolió, Anita? ¿Dolió? No, ok. Ok, en la manito así, hazle fuerza hacia afuera. Hazle fuerza. ¿Dolió? No. Hágame a mí. Ese es para el músculo infraespinoso. ¿Sí? A ver, entonces hago fuerza ahí, hacia afuera. Afuera, haz fuerza. ¿No te dolió? Ok, ahora déjame la mano aquí, en esta posición, y tírame el codo hacia afuera. Aquí, afuera, afuera, afuera. ¿Cierto? Entonces, son tres formas de saber si realmente me está molestando el supraespinoso, Interesante. el infraespinoso o el subescapular. Listo, ya con ellos detectados, ya podemos empezar a hacer un manejo. ¿Cuáles son los manejos iniciales de la fisioterapia para un dolor de un manguito rotador? Inicialmente en consultorio se maneja con lo que es con antiinflamatorios, calor, compresas húmedas, manejo de láser y ultrasonido. Y comenzamos con un poco de ejercicios, que son ejercicios más suaves, ¿sí? Ejercicios como por ejemplo poner el balón acá, ¿sí? Y empezar a apretar. Aprieto, doña Ana, aprieto y suelto. ¿Listo? Aprieto y suelto. ¿Qué está generando eso? Eso me ese está sector? generando contracciones musculares del hombro para yo fortalecerlo. Ahora, si yo lo que tengo lesionado es, por ejemplo, el supraespinoso, que es el músculo que más se nos lesiona, yo no puedo empezar a trabajar el supraespinoso porque lo tengo lesionado. Tengo que empezar a trabajar músculos que sean adyacentes. ¿Listo? Y algo muy importante que todos pueden hacer en la casa es, en esta posición, tocarse. Doña Ana, tóquese aquí atrás. ¿Listo? Aquí atrás vamos a sentir una espinita, ¿sí? Como la espina de la escápula, con la otra manito. Exactamente. Usted aquí se toca la espina, ¿cierto? Tócate la espina. Más arribita hay un huequito, hay un espacio. Ahí está. Ese es el músculo supraespinoso. Ajá. Yo lo puedo masajear en casa, puedo hacer masajitos de así, como hacia arriba y hacia abajo. Entonces toco la escápula y el huequito que hay arriba es aquí, ese. Más arribita puedo ir masajeando el músculo para aliviar el dolor. ¿Y cómo sería ese masaje? Igual Simplemente. aquí, simplemente de 5 a 10 minutos, aquí en esta posición. Es un masaje fuerte, profundo. ¿Listo? Ahí lo podemos tocar. ¿Listo? Vamos a utilizar acá ¿sí? Buen punto. Este sería, entonces, ella lo que está haciendo es que se está tocando acá, ¿sí? Yo toco esta espina
acá que es esta, y aquí arribita estoy tocando este músculo. Estoy buscando ese Entonces, si yo masajeo, estoy masajeando el músculo y lo masajeo en este sentido. Durito. En el sentido contrario de lo que es el músculo. Durito, fuerte y de 5 a 10 minutos. Voy masajeando y luego lo puedo masajear en la parte de adentro. Vengo acá, toco esta cabecita, aquí donde termina doña Ana, tóquese acá, y acá también hacemos un masaje así, fuerte, profundo, de allá a acá. Y eso nos puede servir mucho, porque lo que estamos haciendo es entrando aquí en la articulación directamente. ¿Sirve para aliviar el dolor o para algo Sirve más? para aliviar el dolor, para mejorar la molestia, porque muchas veces está muy contraído el músculo por el dolor, entonces ayuda a relajar y alivianar. Ok, ¿qué más ejercicios? Otros ejercicios es, por ejemplo, con balón, con las dos manos, autoasistidos, al principio, subir y bajar. ¿Sí? Lo ideal es que bájeme la mano, que me la suba hasta 90 grados. Eso te iba a preguntar, ¿no? Recordemos que la lesión del manguito rotador, principalmente del supraespinoso, se da por movimientos más arriba de los 90 grados. Entonces, lo que yo voy a hacer inicialmente es evitarlos. ¿Sí? Inicialmente. Inicialmente. Pero una persona con operación de manguito rotador o que está en tratamiento para el manguito rotador jamás va a poder volver a mover sus brazos. Claro que después de sí los lo va a 90. volver a mover. Lo que pasa es que es un movimiento progresivo. La ideal después de una cirugía de manguito rotador es que la persona quede inmovilizada 6 semanas. En la 6ª semana empieza con lo que nosotros llamamos ejercicios isométricos, que es como lo que doña Ana hizo ahorita, hacer ejercicios con el balón acá, hacer ejercicios acá, hacer ejercicios que no generan ninguna contracción de desplazamiento del músculo. Pero luego empiezo con este tipo de ejercicios. Doña Ana, acuéstese un momentico. Por ejemplo, para un paciente recién operado, pues, no recién operado, hay 2 tipos de ejercicios muy buenos. Uno, boquita y boca abajo. Uno que son ejercicios pendulares para el paciente recién operado, sácame la manito por acá por fuera de la camilla. Después de la 6ª semana, que el ortopedista ya nos autoriza, le retiramos el cabestrillo, córraseme un poquito para acá, empezamos con este tipo de movimientos, ¿sí? A ver. Mira que aquí el hombro está a 90 grados. Como otro poquito de pendular. Ana. Se llaman ejercicios pendulares Ah. y ella lo que va a empezar a hacer es hacer esto, suavemente, suavemente en camilla. ¿Y ahí qué estamos generando? Ahí lo que estoy generando es que no haya adherencia, porque principalmente la principal complicación del dolor del manguito rotador es la contractura de los músculos, porque la gente dice, uy no, yo no lo muevo porque me duele. Entonces llega un punto donde eso se adhiere y se pega. Como decimos en paisa, para no tullirnos. Para no tullirnos, eso es. Un último ejercicio porque me dicen que hay Doña Ana, muchas boca preguntas en arriba. el WhatsApp. Otro ejercicio muy bueno iniciando es en esta posición, bien sea con un balón o con un palito, el palo de la escoba, el bate, lo que se tenga en casa, ir subiendo hasta donde el paciente tolere, ir mejorando ya, pasando de los 90 grados para ir mejorando movilidad, ir haciendo a los lados. ¿Sí? Son ejercicios que son progresivos. Final feliz para los pacientes que hacen fisioterapia, sea después de cirugía o para evitar una cirugía. Final feliz es si hacemos un buen diagnóstico de qué es lo que nos está causando ese dolor, hacemos un muy buen manejo de rehabilitación prequirúrgico, posquirúrgico, si es el caso, o un buen manejo de fisioterapia, el paciente mejora por completo su dolor y puede continuar haciendo su vida cotidiana común y corriente. Gracias y me alegro que no tengas problema del manguito rotador. Muchas gracias. Pero gracias con a mucho doña Ana gusto. Hincapié pudimos también mostrar esos ejercicios. Giancarlo, gracias. Con mucho gusto, Olguita. Yo me voy nuevamente para donde el doctor Nicolás, porque vea, doctor, muchas preguntas, muchas preguntas. Venga, yo me devuelvo por el manguito. Doc, muy buenos días, soy docente hace 13 años, tengo 33, me duele mucho el hombro derecho, ya la visualicé en el tablero, ¿no? Me suena cuando hago movimiento y en muchas ocasiones me duele al levantar el brazo y al hacer lanzamientos. Típico. Posiblemente sí, es típico. Tiene una lesión crónica, posiblemente del supraespinoso. Recordemos que los docentes o profesores tienen que estar escribiendo, alzando la mano y todos esos movimientos generan ese roce que se va haciendo crónico entre el acromion y la cabeza humeral y está interpuesto ahí uno de los tendones más importantes, que es el supraespinoso, y se va desgastando. Inclusive cuando uno examina al paciente, uno siente la crepitación. Cuando uno rota el hombro, pone la mano aquí y uno siente Cuando dice el estoy momento de rotación. crocante, Sí. suena.
Otra pregunta. Muy buenos días. Gracias por ver Sana que Sana. Tengo 52 años. Hace casi un año me duele el codo. Pasamos para otro lugar, pero obvio que el doctor te puede responder. Bueno, hay que determinar en qué lugar es el dolor en el codo. Dice que, sí. que no le sirven los Claro, antiinflamatorios. pero es que el codo tiene también muchas estructuras. Pero vamos a hablar de la más frecuente, que es lo que llamamos epicondilitis. Exacto. Es muy común, ¿sí? Y generalmente eso se alivia con una buena fisioterapia y se puede ayudar con una infiltración en el punto del dolor y la mayoría de los pacientes se mejoran. Buenos días. Voy a leer este. Yo casi nunca leo las flores, pero las voy a leer. Buenos días, acabo de llegar a casa, estaba en gimnasia, me encuentro con esta maravilla de programa relacionado con el manguito rotador, el cual lo tengo afectado hace más de un año. En las noches me despierta el dolor. Dice que ya cogió el programa muy adelante, pero todavía tenemos cosas importantes para contarte. ¿Qué le podemos decir? Bueno, generalmente cuando hay estas lesiones de manguito rotador se caracterizan porque en la noche el dolor despierta a los pacientes y hay dificultad para todos los arcos de movimiento. Muy importante hacer un diagnóstico preciso, que como lo vimos ahora se hace con una buena consulta, un buen examen físico y con una resonancia, una radiografía y una resonancia. O sea que podría enmarcarse dentro de un diagnóstico de manguito rotador, claro. pero hay que hacer todos los exámenes diagnósticos justamente para saber de qué se trata. Pero doña María llegó tarde, pero hay solución, doña María, a veces con cirugía, a veces solo con fisioterapia, infiltraciones, pero lo bueno es que hay solución. Que Dios te bendiga también a ti. A mi hermana la operaron hace mes y medio y todavía no puede dormir del dolor. Está en terapias. No ha podido mejorar. ¿Qué podemos decir? El dolor tiene su personalidad, ¿sí? Como todos tenemos un diferente tipo de personalidad y de genio, lo mismo es el dolor después de las cirugías. Entonces eso es lo que tiene que entender muy bien el cirujano y el fisioterapeuta y las personas que están alrededor del paciente, que no todos somos iguales y todos no vamos a evolucionar igual. Pero lo que mencionaban ahora es que sí, en realidad se presenta adherencias que hacen más dolorosa la rehabilitación, hay que vencerlas con fisioterapia, y también se presenta un fenómeno que se llama discinesia escapular, porque es que cuando se mueve el hombro y alza uno el brazo, también la escápula gira sobre el tórax. Esta es la escápula. Y cuando hay cirugía de hombro o hay lesiones del manguito rotador, pues hombre, la escápula también tiende a rigidizarse y pierde su movimiento normal. Entonces eso también hay que recuperarlo con la fisioterapia. Perfecto. Vea qué pregunta interesante. Buenos días. ¿Siempre que duele el hombro es el manguito rotador? No. No. Pero por eso el examen nosotros lo hacemos de forma detallada. ¿no ¿Por qué cierto? más puede doler el hombro? El dolor ¿Dónde en la cosas? articulación acromioclavicular que se desgasta. Acromioclavicular. Sí, sí, que es la unión entre la clavícula y el acromio. Dolor en el famoso tendón del bíceps, que pasa aquí, nace intraarticular y va debajo del manguito rotador, en íntimo contacto con el supraespinoso y muchas veces está lesionado, ¿sí? Puede haber dolor en la apófisis coracoides o dolor a nivel del labrum, haber una inestabilidad del hombro que esté produciendo síntomas o la misma artrosis, Y obvio, desgaste del cartílago. Según el nombre del diagnóstico, será el tratamiento. Claro, pero hoy en día con un buen examen y una resonancia magnética y radiografía, nosotros podemos hacer un diagnóstico muy preciso. Vamos a nuestra segunda pausa, tendremos unos minutos más cuando regresemos para responder sus inquietudes de este tema, por lo que veo tan necesario de tratar, que es el manguito rotador. Ya volvemos. Nuestro tema de hoy es el manguito rotador y aprovechemos el tiempo para leer sus preguntas. Una persona que tiene epicondilitis, será epicondilitis, ¿no? Debe ser, sí. Epicondilitis en el brazo derecho nos dice que no puede subir ni estirar bien el brazo, que tiene terapias en este momento y que si esto lo va a poder superar. Claro, claro, con un buen tratamiento, sí. Lógicamente todos lo comenzamos de manera conservadora, ¿no es cierto? Fisioterapia, infiltración. La fisioterapia tiene muchas formas de manejar la inflamación, ¿sí? Y ya, pues si no se da solución a esto, tenemos que pensar en una cirugía o en un procedimiento. Esta pregunta, ¿una persona que ya fue operada del manguito rotador puede seguir haciendo terapias normalmente? Es que yo creo que las debe seguir haciendo diariamente, porque su talón de Aquiles es su punto débil. Entonces tiene que seguir muy juicioso.
fortaleciendo Sí, siempre que hay una cirugía, seguir de por vida en eso. Me gusta mucho esta pregunta, todas me gustan. Esa está muy pertinente. Buenos días. Mi hijo es nadador desde los 4 años, en estos momentos tiene 13. Nada 2 horas y media diariamente. ¿Qué recomendaciones me dan para cuidar sus articulaciones del hombro? Doña Ingrid desde Barranquilla, un abrazo muy grande. Sí, muy importante la ergonomía, ¿no? El hombro funciona siempre estando en una posición erguida, no en antepulsión de los hombros, porque ahí es donde se piensa deteriorar el A hombro. lesionar. ¿Cierto? Entonces, sobre todo en estos deportistas, es muy importante que el deportólogo evalúe muy bien el paciente, ¿sí? Para mantenerlo con muy buena postura, muy funcional y indicarle todos sus ejercicios de estiramiento y todos sus ejercicios de fortalecimiento. Pero siempre los deportistas de alto rendimiento deben ir de la mano con el ortopedista, con el fisioterapeuta y con el deportólogo. Perfecto. Pero igual nadar es una acción, este movimiento Sí, que... sí, puede generar el famoso roce que hemos hablado y muchos nadadores tienen lesiones del manguito rotador. Por eso con su ortopedista, deportólogo y Sí, es fisioterapeuta común, les tienen es que común, ayudar a claro. cuidar todo ese tema porque lo usan bastante. Buenos días. La cinta kinesiológica, ahorita nos va a contar de qué se trata, ayuda a este problema del supraespinoso. Feliz día para ti. Sí, ¿Qué claro, es eso de la ayuda cinta? a manejar el dolor, los síntomas, las manejan los fisioterapeutas. ¿Qué es cinta kinesiológica? Es una cintica que se pega y se adhiere a la piel. Al adherirse a la piel, le está mandando por mecanismo de feedback al cerebro que se represente más grande la articulación que está sintomática, ya sea el hombro, la rodilla, y ayuda en el tratamiento. Puede servir. Lógicamente. Hablando de ayudar, me recuerda un poco, Doc, hablamos de que las infiltraciones son unas de las alternativas para el tema del manguito rotador. ¿Qué es una infiltración, doctor? Bueno, la infiltración es un procedimiento que hay que hacerlo pues en una sala especial, con toda la asepsia, eso no se hace pues de buenas a primeras, la debe hacer un especialista que conozca muy bien la anatomía. En el hombro generalmente, a mí me gusta entrar entre el acromion y la cabeza humeral, uno palpa las estructuras óseas e introduce la aguja entre los huesos, ¿no? O aquí también en el punto de Neviacer, para caer directamente en la articulación, aquí donde se cruza la espina de la escápula con la clavícula. Se usa una solución de silocaína, ¿sí? Sin epinefrina generalmente, al 1%, Anestésicos. y un esteroide, y se disuelve muy bien. Debe ir muy bien disuelto para no dejar cambios en la piel, atrofia de la grasa donde se inyectó, ¿no es cierto? Y no excederse pues en la dosis ni de anestésico ni de esteroide. Deben ser usadas con prudencia, ¿sí? No aconsejamos más de 3 infiltraciones en el hombro en un periodo de 1 año. Eso no es que venga y hagamos infiltraciones. ¿Cuánto puede durar no. el efecto ¿Por qué? analgésico? Porque es que ese es el asunto. Cuando a uno le llega un paciente muy sintomático a la consulta, con una lesión crónica del hombro, sí, muy sintomático, y uno hace el diagnóstico de lesión del manguito rotador y va a mandar la resonancia, uno está autorizado a hacer una infiltración para manejarle el dolor al paciente mientras, ¿sí?, se hace el diagnóstico preciso, se hace su resonancia y todas sus cosas. Pero no excederse porque debilita los tendones. ¿Sí? Perfecto. Y produce efectos secundarios en el organismo. Ojo con Pues los eso. esteroides pueden aumentar la glicemia, pueden producir cataratas, producen osteoporosis, ¿sí? Y debilitan los tendones. Entonces, la frecuencia y la cantidad de medicamentos la tienen que hacer es un especialista. Eso sí es clarísimo. Perfecto. Doc, ¿qué tal si aprovechamos estos últimos 2 minutos que nos quedan de programa para que nos recomiende a todos quienes aún no sufrimos del manguito rotador, cómo cuidarlo en la vida diaria? Bueno, todos los movimientos por encima del hombro, yo aconsejo siempre que uno utilice como si, vamos, a mí me gusta a veces lavar mi carro, ¿no es cierto? Entonces yo utilizo una escalerita o una banquita para que cuando voy a limpiar, pongamos la capota que es encima, esté trabajando por A 90. debajo del nivel de los hombros, pero no excederse en hacer trabajo. Vamos, carpintería, que nos gusta hacer cositas en la casa, ¿no es cierto? Yo no me voy a poner a taladrar o a un clavo por allá arriba, pues haciendo este esfuerzo, porque estoy lesionando
el manguito rotador entre el acromion y la cabeza humeral. Yo uso una escalera para trabajar de frente. Entonces, las posiciones ergonómicas en los trabajos caseros y todas las actividades que hacemos. Si yo soy carpintero, pues ya sé qué tengo que hacer, ¿no es cierto? Trabajar a nivel. Es ideal trabajar siempre por debajo del nivel de los hombros. O sea, todo es Sí. tener en cuenta, intentar no subir el brazo y lo más que alto. habla ahora Giancarlo, hay que tener un buen entrenamiento físico de todo el organismo, tanto el tren superior como el tren inferior, ¿sí? Y hacer los estiramientos adecuados, hacer el calentamiento adecuado, y si hace deporte, pues prevenir esto haciendo su estiramiento y su calentamiento. Perfecto. Y posterior al deporte, su relajación. Perfecto, doctor Nicolás, gracias nuevamente por Muchas acompañarnos. gracias por la invitación. En Sana que Sana, y creo que fue un programa muy ilustrativo para que todos cuidemos la salud de nuestros hombros, que tanto los necesitamos, a veces los sobreutilizamos y tenemos que hacer asuntos que mitiguen ese desgaste que nos puede causar Claro. problemas del manguito rotador. Nos despedimos, a ustedes gracias por su compañía. Mañana a las 11 de la mañana nuestro tema será la parálisis cerebral. Tenemos a un neurólogo especialista en parálisis cerebral infantil y a otro especialista en parálisis cerebral de los adultos. Eso será mañana de 11 de la mañana a 12 del día en el programa Saludable del canal Televid. Sana que Sana.